Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este evento de charlas con expertos de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me presento, mi nombre es Ana Sofía Guajardo, soy parte del equipo de la Dirección de Actividades Estudiantiles y bueno, es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes, hablando un poquito acerca del objetivo del evento, de la charla con expertas y expertos de nuestra universidad. Es conocer más allá de lo que ya sabemos, conocer de otras especialidades y de esta manera poder fortalecer nuestro desarrollo tanto académico como profesional. Recordemos que como egresados debemos de contar con diferentes habilidades que adquirimos dentro de un aula, dentro de un salón de clases, pero también fuera de ellas. Y bueno, antes de continuar, les comento acerca de los temas que se estuvieron abordando durante esta semana, durante el evento de charlas con expertos. Se habló acerca de la información mundial del COVID-19, sus variantes y principales acciones para prevenir contagios. También de diferentes acciones sobre cómo fortalecer nuestro bienestar emocional. Se habló de cómo manejar adecuadamente los productos químicos que utilizamos en el hogar, la importancia de los árboles en la ciudad, la forma correcta de plantarlos, entre otros temas. Se platicó también de cómo tratar adecuadamente a nuestras mascotas a través de un concepto correcto del bienestar de las mascotas de compañía. Se habló de los derechos humanos y la reforma del año 2011. Se conoció sobre la ciberseguridad, específicamente con las amenazas digitales en la era post-COVID. Se tuvo una demostración técnica de la ilustración digital y las ventajas de un programa de vectores de la ilustración. El día de hoy, hace un momento, se habló también de la actividad del diseñador industrial. Un experto nos recomendó cómo fabricar y o comprar muebles para el hogar. Y por último, no menos importante, el día de hoy en esta charla se tendrá una cátedra del correcto uso de concreto en nuestro hogar y su rol en la industria de la construcción. Antes de seguir, les comento dos puntos importantes a los asistentes. Dentro de la aplicación de Microsoft Teams está habilitado un comando, un botón para integrar ya sea preguntas, comentarios, dudas o cualquier cosa que surja durante la charla relacionado a la conferencia del día de hoy. Y bueno, por otro lado, les comento que también, por favor, estén al pendiente tanto de la charla como de mis instrucciones, porque más adelante les voy a estar compartiendo el link, el enlace para que puedan validar su asistencia como actividad de formación integral. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Alejandro Durán Herrera. Bienvenido, doctor. Él es de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor será nuestro ponente el día de hoy y nos podrá compartir sus recomendaciones a través de su conocimiento y a través de su experiencia. Antes de comenzar la charla del doctor, me voy a permitir leer su semblanza para conocer un poco más de él y de su experiencia. El doctor Alejandro es ingeniero civil y doctor en Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá, en la que realizó una especialización sobre cuadro interno en el concreto. Cuenta con más de 25 años de experiencia práctica en el área de tecnología del concreto, de los cuales desde 1998 imparte esta cátedra a estudiantes de pregrado y posgrado en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el año 2004 se desempeña en el Instituto de Ingeniería Civil de la UNI como jefe del Departamento de Tecnología del Concreto, como coordinador de internacionalización y como asesor de la sección estudiantil ACIFIC UANL. Es miembro de otras asociaciones técnicas como el American Concrete Institute de la Unión Internacional de Laboratorios y expertos en materiales de construcción, sistemas y estructuras, de la cual es su coordinador para Latinoamérica de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. El doctor ha recibido diferentes reconocimientos entre los cuales destacan el otorgado por el CONACYT como investigador nivel 2 de su Sistema Nacional de Investigadores, el otorgado por el CEP como profesor con perfil deseable PRODEC, el otorgado por la Academia Mexicana de Ingeniería como académico titular en la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil, los otorgados por el American Concrete Institute como miembro distinguido en el año del 2006 y miembro de su mesa directiva, así como el reconocimiento de ingeniero José
Manuel López González, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Nuevo León, por su trayectoria profesional en el sector docente 2013 y 2020. Del año 2012 al año 2016 fue miembro del comité asesor editorial del Journal Científico Construction and Building Materials de Elsevier Journal, del cual es editor desde marzo del 2016. Sus temas de interés en la investigación son concretos de alto comportamiento, concretos de autocompactables, estabilidad volumétrica del concreto, curado interno del concreto, uso de ceniza volante en la producción de concreto, evaluación del desempeño de fibras en el concreto, pruebas no destructivas para el concreto endurecido y durabilidad del concreto. Y bueno, ya mencionado esto, le cedo la palabra al doctor Alejandro. Doctor, por favor, si puede encender su micrófono para comenzar su charla. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad por la invitación, a su directora, Luis Rolando Hernández Salazar, a quien le envío un cordial saludo y un agradecimiento también extensivo a todo el staff de esta dirección. Les voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, como bien dijo Ana, yo les voy a platicar sobre el tecnólogo del concreto y su rol en la industria de la construcción. Creo que la industria de la construcción como tal es algo que todos tenemos relativamente claro, pero lo que la sociedad en general, que no está muy familiarizada con la construcción, no conoce es que en esta industria hay diferentes profesionales que participan y entre ellos uno de los profesionales que tiene mayor actividad es el ingeniero civil en diferentes áreas de la construcción. Entonces, yo les voy a hablar sobre el tecnólogo del concreto, que es una especialidad que aquí en la universidad, afortunadamente, pues es un área que tenemos un nivel de dominio muy competitivo a nivel internacional, pero que desafortunadamente en la industria es muy pobre debido a la ausencia de especialistas en esta área del conocimiento. Entonces, yo les voy a platicar para que tengan una idea de lo que es el tecnólogo del concreto y creo que como resultado de esta charla también van a tener una mejor idea de lo que hace un ingeniero civil. ¿Okay? Entonces, la ingeniería civil es una carrera, en mi opinión, no porque sea ingeniero civil, muy bonita porque te ofrece una amplia posibilidad de actuar en diferentes áreas en beneficio de la sociedad, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, conocemos nosotros a Bob el constructor, ¿verdad? Y a Bob se le asocia mucho con el ingeniero civil, pero un ingeniero civil no solo se dedica a construir. La ingeniería civil tiene diversas especialidades como la ingeniería de tránsito y transporte, ¿verdad? La topografía y la geodesia, la ingeniería estructural, que es una especialidad muy atractiva entre los estudiantes de ingeniería civil. Y costos y presupuestos también es otra especialidad de la ingeniería civil, geotecnia y mecánica de suelos, ¿verdad? La ingeniería ambiental, que cada vez demanda más especialistas para atender los problemas que se están presentando en la actualidad. La ingeniería hidráulica, ¿verdad? Que ahorita, por ejemplo, la lluvia que tenemos, ¿sí? Esta área es muy importante para el almacenamiento, la generación de fuentes en las que podamos nosotros almacenar agua para abastecer a poblaciones tan grandes como es el área metropolitana de Monterrey. La ingeniería hidráulica tiene un papel muy relevante en eso y los materiales de construcción. ¿Sí? Esas son las especialidades. Entonces, fíjense ustedes, un ingeniero civil al egresar, las opciones que tiene para desempeñarse como
en su vida profesional. Dentro de los materiales de construcción está una subespecialidad que es la tecnología del concreto. Y en la licenciatura, aquí en la Facultad de Ingeniería Civil, de manera general, aquí en este cuadro se presenta el programa, ¿sí?, que nosotros cubrimos, ¿sí? Y es un programa que en el pasado inclusive se llegó a decir que era un programa con nivel de posgrado. Sin embargo, el profesor que implementó este programa aquí en la facultad lo hizo por las deficiencias que teníamos en el país de ingenieros civiles capacitados en esta área. Entonces, el programa ha venido evolucionando, ha venido actualizándose y en la actualidad ahorita este programa detonó la creación de 2 posgrados que tenemos en la facultad, ambos en materiales de construcción, ¿sí? Uno a nivel maestría, una maestría en ciencias y otro doctorado, un doctorado en ingeniería. Los dos forman parte del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. Entonces, en este programa, fíjense, así de manera general, los ingenieros, los que se están preparando, los estudiantes que están preparando para ser ingenieros civiles, pues aprenden sobre los ingredientes que se utilizan para hacer el concreto y también cómo se evalúa el concreto, ¿sí? El concreto es un material cuya principal propiedad, una de sus principales propiedades es la resistencia a la compresión. O sea, si nosotros lo aplastamos, el concreto es muy resistente. Esa es una de sus principales características y es la característica por la que se utiliza mucho en la construcción. Es el material de construcción más utilizado en el mundo. También vemos sobre el diseño, o sea, cómo tú determinas cuánta grava, cuánta arena, cuánto cemento lleva un concreto, ¿verdad? Cómo se produce en obra, cómo se produce a escala industrial, cómo se maneja el concreto en las construcciones, lo cual es muy importante y es donde les digo que hay una ausencia importante de profesionales, ¿sí? El curado del concreto, también vemos sobre ensayos no destructivos, pruebas que se le hacen al concreto en el lugar y que no generan ningún daño a la estructura para determinar algunas de sus propiedades. Núcleos o corazones de concreto cuando queremos nosotros saber su resistencia ya del concreto colado en el lugar. También el concreto se enferma, por eso hay un área de patología del concreto y concretos especiales, concretos que llevan altos contenidos de aire que se los conoce como concretos celulares, concretos con fibras, concretos autocompactables, concretos ligeros, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea. Y adicionalmente, el programa que ofrecemos en licenciatura también involucra 7 prácticas de laboratorio, ¿verdad? Es un programa teórico práctico, ¿sí? Entonces, lo que se hace en la mayoría de las universidades, en la mayoría de los programas que se ofrecen en el mundo a nivel licenciatura, pues es ver nada más sobre la dosificación y diseño de mezclas, pruebas en estado fresco y ensayos de resistencia a la compresión. Esto es lo que cubre la mayoría de los programas. Sin embargo, esto no le brinda a el profesional y los profesionales de la construcción no son solo los ingenieros civiles. Aquí en México, las actividades relacionadas con la construcción con concreto también son atendidas por los arquitectos. Entonces, estos conocimientos de los que estamos hablando, ¿sí?, los deberían de tener también los arquitectos. Okay. Aquí en México no solo los ingenieros civiles, en otros países es diferente, pero aquí en México uno de los primeros trabajos que un profesionista egresado de ingeniería civil o de arquitectura sale a hacer es a supervisar obras, lo cual no está muy bien. Y ahorita vamos a explicar por qué un recién egresado no es apropiado que esté a cargo de la supervisión de una obra. Nosotros en la universidad, con los programas actuales que tenemos, ¿sí?, adquirimos conocimientos, pero también debemos adquirir habilidades. Entonces, como ustedes pudieron ver, el programa que ofrecemos nosotros es un programa teórico práctico, con mucho enfoque práctico, ¿sí? Porque necesitamos dotar a los estudiantes de las habilidades que necesita para manejar de manera apropiada el concreto. Entonces, esto es a lo que nos referimos como competencias, ¿sí?
La suma de los conocimientos y las habilidades son las competencias, y aquí en la universidad, pues todas las carreras están enfocadas a programas por competencias. ¿Ok? Ahora, eso es la formación técnica que nosotros en ingeniería civil ofrecemos en cualquier universidad. Pues es una formación técnica la que adquiere el estudiante, pero hay que acordarnos que ahorita la formación integral también nos exige valores, y esos valores son muy importantes en el desempeño profesional, ¿sí? Porque tienen que ver con la calidad. Y la calidad, aquí en este caso me estoy refiriendo a la construcción, pero también puede ser a la calidad del medio ambiente en el que vivimos, ¿sí? Todo lo que hagamos va a impactar de una u otra manera en al ambiente en el que vivimos. Entonces, la calidad es importante, y como valor, un profesionista debe de tener como uno de los valores principales el hacer su trabajo con calidad, ¿verdad? También la responsabilidad. O sea, un profesionista debe ser responsable, ¿sí? La ética es algo muy importante. Es algo muy importante, y si nosotros hacemos comparaciones de nuestro país con relación a otros países, pues sí tenemos un área de oportunidad muy grande en ese sentido, ¿sí? La solidaridad. Creo que en México somos muy solidarios. Ese valor lo traemos muy arraigado gracias a los valores que nos inculcan en la casa, ¿verdad? El trabajo en equipo, es muy importante el trabajo en equipo, ¿sí? Compromiso social, o sea, el compromiso con la sociedad, con nuestro prójimo, ¿sí? Es muy importante, y el respeto. Entonces, esta es una serie de valores, es un paquete de valores, todos ellos muy importantes, que todo profesional que egresa de una universidad debe traer y no debe de olvidar, y debe de ponerlos en práctica en todo lo que haga cuando se necesite, y traerlos ahí siempre en mente, ¿verdad? Entonces, preguntamos ahorita, ustedes saben cómo el conocimiento va avanzando a pasos agigantados, y entonces 5 años de licenciatura ya no son suficientes, y cada vez ese tiempo se vuelve más insuficiente para dotar a los profesionistas de los conocimientos que requieren en una cierta área. Y eso se da en la medicina, se da en la administración, en las áreas de ciencias naturales, de humanidades, ¿verdad? Y las tecnologías no son la excepción. Entonces, el conocimiento con el que estamos dotando a los ingenieros civiles no es suficiente para que ellos salgan a poner en práctica el estado del conocimiento. Entonces, en todas las áreas, el profesionista tiene que seguirse actualizando. Eso ya es obligatorio, ¿ok? En ese sentido, uno de los organismos de mayor reputación en el mundo, el Instituto Americano del Concreto, desde hace muchos años empezó a desarrollar programas de certificación para el personal que participa en la construcción con concreto, ¿sí? Son certificaciones internacionales. Y aquí en la Facultad de Ingeniería Civil tenemos una relación muy estrecha con la sección noreste de México de la CI, de tal manera que 9 de los 22 cursos que ofrece la CI ya se tienen implementados y están disponibles aquí para nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué el ACI desarrolló esos programas de certificación? Miren, aquí podemos ver detalles que se presentan en la construcción, ¿sí? Y estos son detalles de que el concreto está mal proporcionado, la cimbra no era hermética, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, las varillas están muy juntas, probablemente el tamaño máximo del agregado, lo que le llamamos la grava, pues era muy grande y no dejó pasar a la pasta. Entonces, aquí también el colado no estuvo bien compactado, no hubo una buena supervisión. Este concreto no fue bien diseñado, porque ahí se ve el deterioro que está sufriendo por corrosión, ¿verdad? Entonces, ahorita les mencionaba la patología del concreto. Bueno, el concreto se enferma, y esta es una de las enfermedades que puede sufrir el concreto.
la corrosión del acero de refuerzo, ¿verdad? Entonces, así surgen estos programas, o sea, basado en estas experiencias desafortunadas, el ACI dice, no es suficiente el conocimiento con el que salen los ingenieros, los arquitectos, los profesionales que participan en la construcción con concreto. Tenemos que desarrollar programas que los doten de esos conocimientos que les faltan. Y esas son las certificaciones. Entonces, fíjense, tiene 13 programas de pruebas que se le hacen a los materiales con los que se fabrica el concreto y cada uno de ellos, o sea, son certificaciones internacionales. Tú tomas el curso, presentas un examen que viene de Estados Unidos, viene foliado, y luego te lo aplica un examinador autorizado aquí en México por el ACI, regresas el examen en Estados Unidos y si apruebas el examen te dan una certificación por 5 años. ¿Por qué por 5 años? Porque el conocimiento está cambiando. Entonces, con esos 5 años te obligan a que estés actualizado. Tienen 6 programas de supervisión y tienen 9 programas de especialistas en construcción, ¿verdad? Entonces, esto es como ponerle, el hacer estos programas, el tener algunas de estas certificaciones o varias de estas certificaciones, es como ponerle una estrellita por cada uno de ellos al currículum, ¿verdad? Al currículum del estudiante. Es un agente, es un elemento de calidad, va a ser un agente diferenciador, por ejemplo, de ingenieros civiles de otras universidades, ¿verdad? Muy bien vistos los profesionistas que tienen estas certificaciones en Estados Unidos. De hecho, a nuestros estudiantes les ayuda mucho el tener estas certificaciones para conseguir empleos en Estados Unidos o Canadá, ¿verdad? ¿Por qué obtener una certificación? Bueno, porque la tendencia, ¿sí?, es que las empresas cada vez más solicitan que los profesionistas tengan una certificación que los respalde. O sea, ya no es suficiente solo el título universitario. Ya las empresas están pidiendo certificaciones. ¿Y para qué piden certificaciones? Pues como la empresa tiene el compromiso de construir con calidad, ¿sí? Entonces yo necesito personal que esté preparado, actualizado en cuanto al estado del conocimiento, ¿sí? Entonces, con esos programas de certificación que tiene la ACI, por ejemplo, tiene uno muy popular que es el de técnico en pruebas al concreto en la obra, grado 1, así se llama. Y ustedes pueden ver aquí a la derecha, ¿sí?, que son estudiantes de nuestra facultad, que están midiendo el revenimiento del concreto, o sea, cuánto se asienta el concreto. Y esa es una medida de la consistencia. Es una medida que se especifica, el ingeniero, el arquitecto la especifica. Es un indicador de qué tan fácil o qué tan fluido está el concreto. Y con la fluidez yo me doy una idea de cómo se me va a facilitar la colocación en una columna, en una viga, en una losa, ¿verdad? Y otras pruebas como medir el contenido de aire del concreto, como medir la temperatura, fabricar cilindros para determinar la resistencia a la compresión. Bueno, en la medicina, ¿sí?, existen los signos vitales de los seres humanos. Cuando uno llega a visitar un médico que va por un problema de urgencias, ¿sí?, normalmente está ahí una enfermera, un enfermero, que es el que me toma los signos vitales. Pero si no está el enfermero, no está la enfermera, el médico debe de saber cómo ejecutar esos signos vitales, cómo medir esos signos vitales. Entonces, en el mismo sentido, estas pruebas que yo les describía del concreto son los signos vitales del concreto cuando llega una obra. Entonces, un ingeniero, un arquitecto, es importantísimo que sepa cómo medir esos signos vitales. No quiere decir que él los vaya a ejecutar. El conocer cómo se hacen también le sirve mucho para sensibilizarse acerca de la calidad del concreto y para supervisar, sensibilizarse acerca del trabajo que hacen los técnicos en campo, ¿verdad? Entonces, de los programas del ACI en lo personal, con el involucramiento que tenemos nosotros aquí en el departamento con el ACI, recomendamos 3 programas, ¿sí? Que el arquitecto, el ingeniero constructor, ¿sí?, debe de tener 3 programas. Con estos 3 programas complementan muy bien su formación como profesionales de la construcción. Técnico en pruebas al concreto de campo, ¿verdad?
técnico en pruebas al concreto autocompactable, que es un concreto que surgió en la década de los 80 y apenas aquí en México se está empezando a explotar de manera más común. Y supervisor de obras de concreto. Todos estos programas, ¿sí? Los se ofrecen aquí en la Facultad de Ingeniería Civil por conducto de la sección noreste de México del ACI, que tiene sus oficinas en el Instituto de Ingeniería Civil, ¿sí? Ahora, bueno, ¿cómo podríamos definir tecnología del concreto? Miren, si nosotros nos vamos a un diccionario, porque no existe una definición, buscamos en los libros de tecnología del concreto y como tal no existe una definición de tecnología del concreto. Bueno, si buscamos la definición de tecnología, podríamos resumir que es el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿sí? O es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos, ¿sí? En resumen. Y aquí hay como la Asociación de Pruebas a Materiales, ACTM, es un organismo estadounidense, y el ACI también, que tiene su base en Estados Unidos, pues me define que el concreto es un material compuesto por agregados, una fase cementante, agua y puede ser aditivos, ¿verdad? ¿Sí? Y que se mezcla hasta que tenga una uniformidad, que todos los ingredientes estén uniformemente distribuidos. Bueno, basado en esas definiciones que encontramos en los diccionarios, nosotros propusimos esta definición de tecnología del concreto. Entonces, el conjunto de teorías, técnicas, ¿sí? Las técnicas, teorías y técnicas los encontramos en los reglamentos, en las guías, en las especificaciones. Son documentos que tenemos los ingenieros para respaldar nuestro trabajo. Procedimientos, especificaciones de construcción, métodos estándar, o sea, métodos que te dicen, por ejemplo, en la fotografía aparece una tableta, ¿sí? Fíjense todo lo que se está deflexionando. Eso es porque tiene fibras, es un material relativamente novedoso, se llaman compuestos cementantes ingenierizados, se llaman, ¿sí? Entonces, la prueba que se está haciendo está descrita en un método estándar, o sea, que te dice, mira, paso 1 debes de hacer eso, paso 2, ¿sí? Programa de verificación de la calidad, o sea, ustedes han oído hablar mucho de la ISO y eso, pues nosotros aquí en México tenemos la Entidad Mexicana de Acreditación y los laboratorios tienen que acreditarse, ¿verdad? Para cumplir con los procesos de aseguramiento de calidad que tienen implementados. Aquí están las acreditaciones, las certificaciones de personal, que ya les hablé, los instrumentos, como son las mezcladoras, las pavimentadoras, las vibradoras, la máquina de ensayos mecánicos, ¿verdad? Como esta que está aquí es una máquina de ensayos mecánicos. ¿Para qué? Todo esto se utiliza para maximizar el aseguramiento de la calidad en la construcción de una obra de concreto. Bueno, pero estamos hablando de reglamentos, o sea, teorías técnicas, instrumentos, procedimientos, pero esos, ¿quién es el que los implementa a favor de la calidad? El profesionista. El profesionista es el que debe de conocer todo eso para por su conducto se apliquen en la obra, asegurarse de que se apliquen y se asegure la calidad. Entonces, esta es una definición que nosotros propusimos desde el 2020 para tecnología del concreto. ¿Qué es lo que hace un tecnólogo del concreto? Miren, diseño y control de mezclas de concreto. Las mezclas de concreto no crean que nada más es como hacer pasteles al gusto. No, no. Desde principios del siglo pasado se ha venido estudiando el concreto y cada vez se han venido generando conocimientos que han venido enriqueciendo todo el acervo de conocimientos que se tiene en relación al material. Si ustedes investigan, pueden encontrar muchas revistas científicas que publican, ¿sí? Resultados sobre investigaciones recientes relacionadas con el concreto. Les digo que el concreto es el material de construcción más utilizado en el mundo. Entonces, el diseño y control de mezclas de concreto es una de las actividades del tecnólogo del concreto. Los aditivos para concreto, los aditivos son como los medicamentos en la medicina, ¿sí? Con un aditivo, los aditivos se utilizan para modificar las propiedades del concreto. Entonces, el tecnólogo del concreto tiene que saber qué efecto tiene ese aditivo para ver si ese es el que necesita o qué aditivo necesita, ¿sí? Aditivos para retardar los tiempos de fraguado, para acelerar los tiempos de fraguado, para darle más fluidez, para darle color, para inhibir la corrosión del acero de refuerzo, etcétera. Supervisión de obras de concreto.
Esto es lo que les digo que es una actividad muy importante y debe de estar realizada principalmente por expertos, por personas con experiencia, no por recién egresados, ¿ok? Fabricación de elementos prefabricados, diseño de estructuras de concreto reforzado y preforzado, planeación y redacción de especificaciones. Esto es muy importante y desafortunadamente en muchas de las obras se carece de una planeación, ¿sí?, apropiada y, y se carece de especificaciones detalladas. Evaluación de la integridad geométrica y estructural, verificación de la calidad, indicadores de durabilidad. O sea, ahorita ya los concretos, así, obras obras del gobierno que se están construyendo en el mundo, ¿sí? Ya se están licitando para que la compañía que las va a construir me garantice que va a durar sin que me pida reparaciones importantes, al menos por 100 años. Entonces, ¿cómo evalúo yo eso? Hay unas pruebas que se conocen como indicadores de durabilidad, ¿verdad? Pruebas no destructivas son pruebas que yo puedo ir a hacer ahí en la estructura, pero sin generar ninguna destrucción de la estructura, ¿ok? Y que me dan también pues, información relevante en relación a su capacidad a su capacidad mecánica o a su capacidad en términos de durabilidad. Patología, las enfermedades que puede sufrir el concreto. Ya hay varias enfermedades ya identificadas y como en la medicina, se tienen identificadas y se tiene ya identificado el tratamiento, ¿ok? Y hay otras enfermedades nuevas que están surgiendo. Reparación y rehabilitación. Ahorita, por ejemplo, este es un tema importante porque lo que se construyó hace 30 años se construyó con los conocimientos de tecnología del concreto que había aquí en aquel entonces. Y entonces había, en relación a lo que se conoce actualmente, muchas deficiencias. Y esas deficiencias están originando que estén fallando algunas estructuras. Y lo más viable es repararlas, porque construir de nuevo eso, no hay presupuesto para construir todo de nuevo. Entonces, la reparación y la rehabilitación es otra especialidad que que va a tener una demanda muy importante en el futuro próximo. Concretos especiales, pues ya les decía, con fibras, pero también un tecnólogo del concreto, ¿sí?, puede trabajar en investigación, desarrollo e innovación. ¿Ok? Entonces, fíjense, es bien importante para concientizarlos de la importancia de saber tratar al concreto en estado fresco, ¿sí? Porque el concreto tiene diferentes etapas en su vida. La etapa de fresco, la etapa de endureciéndose, de endurecido, ¿verdad? Pero al nacer el concreto es muy importante y cada vez los concretos modernos demandan más atención cuando están recién nacidos. ¿Ok? Por eso, en ese sentido, hicimos una analogía que le estamos llamando la analogía del neonatólogo, ¿sí? Y entonces, miren, ¿en qué consiste? Miren, el neonatólogo, ¿cómo se define el neonatólogo? En las ciencias de la salud es la subespecialidad de la pediatría que atiende los padecimientos del recién nacido, el neonato, durante los primeros 28 días de vida, ¿sí? Antes, hace 4 generaciones, no había un neonatólogo. O sea, en lo que había era una partera. Una partera era la que atendía a la mujer que estaba dando a luz, ¿verdad? Y había una incidencia mayor de fallecimientos de los recién nacidos. Conforme ha ido avanzando el conocimiento, después fue un médico cirujano partero. Y entonces ya se redujo ese índice de pérdidas de recién nacidos. Después vino una especialidad que fue la ginecología. Entonces el ginecólogo era el que estaba ya ahí atendiendo, pero el ginecólogo llegó un momento que dijo, oye, yo atiendo a la señora, a mí no me toca atender al recién nacido. Entonces se integró al equipo un pediatra, pero llegó un momento en que dijo el pediatra, oye, espérate, los recién nacidos tienen problemas diferentes a los jóvenes, entonces yo te atiendo de 6 años para arriba, ¿verdad? Y entonces surgió la subespecialidad de la pediatría, que es la neonatología, ¿verdad? Entonces, nosotros basados en esa analogía, ¿sí?, estamos proponiendo un neonatólogo para el concreto.
Entonces, que lo definiríamos como en las ciencias de los materiales, en la subespecialidad de la tecnología del concreto, que es una subespecialidad de los materiales de construcción, que se encarga de atender los padecimientos del concreto recién colado, ¿sí? Durante las primeras 72 horas, fíjense, 72 horas, 3 días, siendo las más críticas las primeras 36 horas. ¿Por qué? Porque ya hay evidencias de que hay que tratar de manera apropiada en este periodo de vida del concreto al material. De lo contrario, pueden surgir problemas que el concreto los va a acarrear para toda su vida. Entonces necesita un neonatólogo el concreto, ¿sí? Enfermedad que puede sufrir un neonato, ¿sí? Anemia, problemas para respirar, trastornos benignos de la piel, ¿sí? En el caso del concreto, pues una mala planeación, retracciones que son contracciones, el concreto se contrae y esas contracciones, como es un material rígido, originan agrietamientos, como esta grieta que viene aquí, que vemos ahí. Errores en la dosificación del concreto, ausencia o deficiencias en el curado, colado en climas extremos, colado de elementos masivos, compactación deficiente, segregación del concreto. Sí, aquí se ve, miren, en este se ve segregación, es la separación del agregado grueso con relación a la pasta y el agregado fino. ¿Sí? Entonces, en el parto o alumbramiento, el equipo que participa es una enfermera o instrumentista, un ginecólogo, un anestesiólogo y el neonatólogo que les digo. Bueno, en la construcción, pues participan los albañiles, los obreros, el diseñador estructural, un arquitecto, ¿verdad? Que se encarga de los espacios, de las fachadas, ¿sí? Pero aquí en México también se encarga de algunas revisiones estructurales, también se encarga de los materiales, ¿sí? El ingeniero constructor, el administrador de proyectos y el tecnólogo del concreto. Sí, debería estar en el equipo un tecnólogo del concreto. Desafortunadamente, no lo está. Otra analogía que ha surgido en base al conocimiento que hemos ido adquiriendo es la analogía de la confección del traje. ¿Y por qué surgió? Porque en una ocasión tuvimos un conferencista en la facultad que nos mostró un software en el que decía, mira, tú a este software lo alimentas con la información para diseñar una mezcla de concreto, ¿como cuál? Como la temperatura ambiente que estará en servicio, la separación del refuerzo, el recubrimiento del acero de refuerzo que va a tener con el concreto, ¿verdad? El tamaño máximo del agregado, y total, con esa información, y lo que te va a dar el software es una mezcla, te va a decir, tú necesitas la mezcla X3245D. Y hablas a cualquiera de nuestras plantas en el país y te van a surtir esa mezcla que tú necesitas. Y entonces lo que surgió ahí es que le dijimos al conferencista, fíjate que lo que te da el software no es el traje a la medida, porque él dijo, te da un traje a la medida. Este software te da un traje a la medida. Le dijimos, no, fíjate que no te da el traje a la medida, solo te da la tela. ¿Sí? Solo te da la tela y la confección del traje ya depende del sastre. ¿Ok? Entonces, miren, en esta analogía, imagine que usted llega a un hospital con uno de sus familiares muy enfermos que requiere atención médica urgente y que usted, por su capacidad económica, no tiene restricciones para pagar lo que se requiera. ¿A qué médico confiaría su familiar? Tenemos un médico recién graduado que le va a cobrar esto, y tenemos un médico con experiencia y prestigio que le va a cobrar esto. En esta pregunta, en todos los foros donde la he hecho, todos se han ido con el médico con experiencia y prestigio. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué al concreto se contratan la mayoría de las obras recién graduados, ¿sí? Que no tienen la experiencia para tratarlo? Ese es un problema que tenemos en el concreto, ¿sí? Fíjense, aquí aparece Liu Yang, ¿sí? Es la primera astronauta mujer de China. Ella fue al espacio, pero tuvo que competir como con 20,000 mujeres para que, y de ahí surgió de ese grupo, ella surgió, fue la única que surgió del grupo, ella fue la que tuvo las mejores competencias, las que reunió los conocimientos con esas habilidades, ¿para qué? Para operar una máquina que cuánto creen que cueste un cohete,
¿sí? Para ir a la Luna, y China la puso a cargo de eso. Entonces, la experiencia, en resumen, la experiencia es muy importante. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la confección del traje, imagínense aquí, ustedes pueden ir a alguna tienda de conveniencia aquí que también venden trajes y comprarse un traje en 1,500 pesos o 2,000 pesos. Pero luego, imagínense que andan viajando allá a Nueva York y en la Quinta Avenida de Nueva York ven ahí la tienda de Hugo Boss y dicen, oye, ese traje que está ahí tiene la misma tela del que compré allá en Monterrey. Pero, híjole, es que me gustó, nomás que el traje, aquel que compré en Monterrey, me lo puse para ir a la boda de mi prima y nada más me agaché y se me rompió. No, hombre, me voy a comprar este traje de aquí de la Quinta Avenida de Nueva York, de la tienda de Hugo Boss, nomás que allá te va a costar $2,000. No, como quiera lo voy a comprar porque me gustó mucho esa tela. Te lo pones, vas a una fiesta y te sientes bien cómodo y dices, no, hombre, este es hasta de pijama, lo quiero usar. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? En el sastre. Igualmente en la construcción. Una cosa es el concreto, ¿sí? Puedes tener el mejor concreto del mundo, pero si no lo usas de manera apropiada, no lo manejas de manera apropiada, lo puedes echar a perder, ¿sí? Entonces es bien importante. Miren, exposición de casos sobre lo que hace un tecnólogo del concreto. Aquí ustedes vean a la derecha, ¿sí? Está un sensor que mide la temperatura, mide temperatura y está registrando el tiempo, ¿sí? Porque ya está demostrado que el concreto, como al reaccionar el agua con el cemento, se genera una reacción exotérmica que produce calor. A través de esa reacción yo puedo seguir su madurez. Puedo seguir su madurez y esa madurez la puedo asociar al desarrollo de resistencia. Entonces, ahorita existen estos sensores, esta cajita que a través de Bluetooth yo puedo monitorear con un software en el celular y decir, ¿sabes qué? Ya con esto ya tengo, ya alcanzó la madurez el concreto como para retirar la cimbra y seguir con el siguiente nivel. Ahorita ustedes imagínense los edificios altos, lo ventajoso que es esto. Las losas que están haciendo son postensadas. Oye, ya alcanzó la madurez para aplicar el postensado. Entonces, esto se conoce como el método de madurez, ¿verdad? Y eso es una de las tareas que puede hacer el tecnólogo del concreto, ¿sí? Concreto masivo. Aquí en estos edificios que se están construyendo ahorita en la ciudad, edificios altos, nosotros somos afortunados que tenemos un muy buen terreno natural, ¿sí? Mucha roca caliza, la mayor parte de la ciudad. Sobre esa roca caliza podemos desplantar una cimentación, que es un bloque grande normalmente, pero fíjense el armado, ¿sí? Es un bloque y ya sobre ese bloque se amarran lo que son las columnas y lo que va para arriba. Tenemos ahorita la torre más alta de Latinoamérica, ¿verdad? Y tenemos la segunda más alta, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso se colaron 357 camiones, se requirieron. La temperatura es bien importante aquí porque si estás acumulando en una losa que tiene 2 metros de espesor, estás acumulando concreto, la temperatura se va a ir para arriba. Entonces, aquí se especificó una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Máxima. Normalmente la temperatura oscila entre 30 a 35 grados centígrados, dependiendo de la temperatura ambiente y de las proporciones del concreto. Pero aquí, ¿cómo se llevó a 23? En vez de agua, una parte del agua se sustituyó por hielo escarchado, ¿verdad? Y alguno de los lotes, el que dio más bajo, dio 13 grados. ¿Por qué? Pudo haber sido en la noche. La losa, nosotros entramos ahí, ¿sí? Estuvimos monitoreando con esos sensores que les mostré y lo que indicamos fue protege la losa porque para evitar agrietamientos. Entonces pusimos unas mantas de textiles naturales, ¿sí? Y luego se ve que está húmedo, ¿verdad? Y luego pusimos unas láminas de poliestireno para evitar que el calor salga de manera acelerada, porque esos cambios térmicos producen agrietamiento. Aquí se ve la losa ya toda y así la mantuvimos. ¿Hasta cuándo?
Esta gráfica, el monitoreo fue el que nos dijo, miren la temperatura máxima que se alcanzó al centro, tenemos varias posiciones, esta es una vista en planta de la losa y esta es una vista en elevación. Aquí están los termopares que colocamos y esta gráfica verde es la que nos dice una diferencia que tenemos que cumplir hasta que dé 11 grados, o sea que el gradiente de temperatura debe de descender en 24 horas como máximo 11 grados. Entonces, fíjense, todavía el viernes 24 todavía no se lograba, apenas se logró. Pero ¿cuándo fue el colado? El domingo, o sea, prácticamente una semana tuvo que estar la protección y esta prácticamente se cumplió, está abajo de esta, prácticamente luego se cumplió. Entonces, estas gráficas nos ayudan. Miren, aquí ven ustedes, esto es la temperatura ambiente, como en el día más caliente, en la noche más frío, ¿verdad? Sí, entonces, para eso nos sirve ese monitoreo para definir cuándo debemos de retirar la protección, ¿sí? Esto me lo voy a saltar. Otro caso, miren, de una enfermedad típica en el concreto, que es la corrosión. Aquí vemos las varillas corroídas, miren. Esto es corrosión, no es oxidación. Aquí se ve, miren, delaminada, la varilla delaminada. ¿Ok? Esto es una enfermedad seria. Es un paciente muy enfermo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren analizar como si fuera un caso médico. Entonces, miren aquí las grietas, por aquí se infiltra el agua, ¿verdad? Entonces, una idea, este es el color del acero cuando sale de la fábrica. Este es el acero que ya tiene un tiempo de exposición al ambiente. Se forma una capa de óxido de hierro, sí, que es un polvito así rojizo, pero nada más esto está oxidado. Esto como quieras, si lo vas a usar en construcción, le tienes que dar una limpiada y luego utilizarlo. Pero esto que vemos acá abajo ya es de laminación. O sea, esta área que tiene la varilla, que es lo que los ingenieros utilizamos para saber cuántas varillas ponemos, ¿sí? Están en función del área de la varilla. ¿Sí? Se va perdiendo, aquí se pierde y entonces si se pierde el área, se pierde la capacidad estructural del elemento en su conjunto. Entonces, lo que hicimos, ¿qué pasó en esa losa? ¿Sí? Aquí en el ACI me da unas condiciones en las que puede estar el concreto, la cantidad máxima de iones cloro solubles en agua, ¿sí? Y aquí están los porcentajes, o sea, 0.3, 0.15, ¿verdad? 0.1 para el concreto seco que va a estar protegido contra la humedad. Nosotros hicimos la determinación, fíjense, en 2 puntos, 1.92 y 1.97. Oye, ¿de dónde salieron esos cloruros? Si estamos en Monterrey, no estamos en la playa. En esa losa utilizaron un aditivo acelerante a base de cloruros y por eso tenían los problemas de corrosión así tan severos. Ese paciente ya no se podía salvar. Lo que se dictaminó fue que se tenía que demoler la losa y volverla a construir, ¿verdad? Otro caso de investigación que hicimos en la maestría, ¿verdad? Esta pruebas de extracción pull-out que vienen descritas en estas normas, o sea, es una norma europea, una norma británica del ACI, ACTM, sí, es una alternativa para determinar la resistencia a la compresión en campo. Nos sirve para controlar la remoción de células, para aplicar el posttensado, cortar los torones de pretensado, determinar el tiempo mínimo de curado para colados en clima frío y para evaluar la efectividad del curado. Aquí están los insertos que se dejan y aquí están cuántos insertos se recomiendan de acuerdo a CTM, Bickley, que lo usó mucho, y otros, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está la correlación que nos ofrece el ACI 228. O sea, esta prueba tiene muy buena correlación. De hecho, aquí están los resultados de una investigación de maestría que hizo uno de nuestros estudiantes. Y si ustedes pueden ver esta línea punteada de color azul, ¿sí? Pues se ubica sobre la potencial que nos está poniendo el ACI. Y los otros se separan un poquito estas dos porque son con especímenes de diferente diámetro. Si ven que son, esta es con especímenes de 2 pulgadas o 4.5 centímetros de diámetro y la otra es de 3 pulgadas, ¿ok? Y coincide con los especímenes de 4 pulgadas, ¿ok? Entonces, eso es una prueba que sí nos da certidumbre para utilizarla y determinar la resistencia a la compresión en el lugar, ¿verdad? Bueno, lo vamos a pasar así
Ahí lo dejo para que ustedes, si quieren ver el video, pueden leer el resumen de los beneficios de esta prueba, ¿sí? Y el último caso es una investigación que hicimos aquí en el Departamento de Tecnología del Concreto con una planta de la fibra de la planta de lechuguilla, que es muy común en el noreste de México, ¿sí? Entonces, la fibra se utiliza para hacer escobas, se utiliza para muchas cosas. Pero en una de las aplicaciones, en una fábrica donde la utilizan mucho, pues tienen un desperdicio, las puntas las cortan, y entonces ese es su producto. Nosotros lo utilizamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una alta absorción, 98%. O sea, esta es la fibra vista al microscopio electrónico de barrido. Tiene una alta absorción, o sea, absorbe el 98% de su peso seco, lo cual es muy ventajoso para utilizarla como un agente de curado interno, porque los concretos modernos que se hacen con relaciones agua-cemento muy bajas, o sea, muy poca agua, gracias al surgimiento de unos aditivos maravillosos que surgieron en los 80s, ¿sí? Y se perfeccionaron aún más a finales del siglo pasado, ¿sí? Podemos nosotros hacer concretos con muy poca agua, pero al hacer concretos con muy poca agua, la etapa de curado, que es el ponerle agua del exterior para que ingrese por los poros y se siga hidratando el cemento, ya no se puede hacer, porque la matriz cementante queda muy densa. Entonces, lo que se ha venido haciendo para solucionar ese problema es dotar al concreto de algún agente que esté saturado para que cuando el concreto empiece a secarse de adentro, que se conoce como autodesecación, entonces por succión va a demandar, va a extraer el agua de ese agente. Entonces, se conoce como curado interno, lo utilizamos nosotros. Miren, aquí está la ecuación. Esta ecuación, ustedes pueden ver que si el radio del poro se disminuye, y eso sucede en los concretos modernos, se refina el poro, o sea, los radios de los poros son menores. Entonces, la succión capilar va a aumentar. Y esa succión capilar influye en el agrietamiento del concreto, ¿sí? Entonces, con este estudio nosotros utilizamos pues diferentes combinaciones, algunos cementos suplementarios como microsílice, como ceniza volante, y a lo que nos condujo es a una comparación pues va certera de qué cementante suplementario me ayudaba a contrarrestar de mejor manera las retracciones, ¿sí? Y fue en este caso la ceniza volante con el agregado ligero. ¿Ok? Está una prueba de resistividad eléctrica superficial, que es una prueba que mide el equipo genera una onda eléctrica que pasa a través de los poros del concreto, pero a través del agua. El concreto debe estar saturado. Y entonces aquí está la edad. Conforme va aumentando la edad, la matriz cementante se va densificando, o sea, el concreto se va densificando, la red de poros se va cerrando. Y entonces aquí vemos cómo con ceniza volante, ¿verdad? Cómo me aumentó de manera importante la resistividad eléctrica. Y estos que están aquí en rojo, que tienen microsílice, pues prácticamente desde un principio ya me dotan de una muy buena impermeabilidad, ¿verdad? Pero esta ceniza volante no. Inclusive es mejor, tuvieron un mejor comportamiento al principio los concretos que no tenían un cemental suplementario, pero sí ayuda mucho aún así la ceniza volante. Entonces, básicamente lo que nos dio. Les voy a mostrar obras de tecnologías que han ido surgiendo. Esta tecnología surgió a finales del siglo pasado. Los que son ingenieros, arquitectos, vean el claro de este puente. Este es el Museo de las Civilizaciones, ¿sí? Que está en Marsella, Francia, ¿sí? Este claro y está bien esbelto, ¿sí? Se pudo hacer gracias a la utilización de concreto de ultra alto comportamiento. Sí, es un concreto que tiene una resistencia de 200 megapascales. Los concretos que se usan normalmente aquí en la construcción andan entre 20 y 30 megapascales. Aparte, se pueden hacer obras muy... Miren lo que se hizo ese concreto de ultra alto, ¿sí?
¿ok? Este también es concreto de ultra alto, el anillo de la memoria, que fue inaugurado el 11 de noviembre de 2014. Ambos proyectos ganaron el primer lugar en el concurso de reconocimiento a las mejores obras del mundo en el ACI. El primero que les mostré lo ganó el primer año que se instauró ese concurso, y este que les estoy mostrando lo ganó el segundo año. Ambos están en Francia y las compañías que lo hicieron pues son francesas, porque ellos van muy avanzados en el desarrollo de estos productos. Aquí está el anillo. Se hizo en memoria de los soldados franceses que pelearon en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? El concreto es de 200 megapascales, ¿verdad? Y aquí viene el grupo que lo hizo. Bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles. Pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, por compartirnos pues, todo su conocimiento, su experiencia con toda esta información muy importante. Bueno, antes de continuar a la parte de preguntas y respuestas, nada más les recuerdo a los asistentes acerca de llenar su formulario para validar la actividad de formación integral. Ahorita ya les voy a compartir por aquí el enlace. Y bueno, doctor, voy a empezar con las preguntas. Nada más denme un momento para revisarlas. Algunas vienen de manera anónima y otras sí trae el nombre de quien las hace. Aquí pregunta de parte de Ángel Romero. ¿Qué certificados usted piensa son esenciales o primordiales a la hora de buscar trabajo? Algo que complemente, hablando así de manera general, tú tienes que identificar hacia dónde se está desarrollando el conocimiento en tu carrera. Y entonces buscar certificaciones, pero certificaciones de organismos con reconocido prestigio, porque ahorita también la educación se ha vuelto pues un negocio, y entonces tienes que ser muy cuidadoso en hacer una buena inversión de tu dinero. Entonces necesitas buscar una certificación en un organismo que tenga prestigio. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería civil, el ACI es un organismo que tiene un prestigio a nivel internacional. Esas certificaciones a ti te abren la puerta más que un título universitario, te abren la puerta para ir a trabajar ya sea al norte de América o inclusive en Europa o hasta Asia. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí hay una pregunta más de parte de Ninel. Dice, he escuchado que Cemex está acabando los cerros de Monterrey. ¿Qué tan cierto es esto? Pues no es cierto que Cemex esté acabando los cerros de Monterrey. Se utiliza caliza para la producción de cemento y para la producción de concreto. Para eso el gobierno del estado pues está tomando medidas. De hecho, ustedes han oído desde la administración pasada, pues inclusive hubo un tiempo en que las concreteras estuvieron ahí cerradas por las emisiones de polvos finos, ¿verdad? Que se generan al hacer las detonaciones en esas pedreras. Entonces, ya no se están explotando los cerros aquí de los alrededores, se están yendo más lejos, ¿verdad? Para que los niveles de contaminación bajen, pero no se están acabando los cerros. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya por último, de parte de Ángel Romero, igual pregunta, si 5 años de estudio no son suficientes, ¿cuánto tiempo usted piensa sería lo óptimo? Lo óptimo es toda la vida. O sea, ahorita el nivel con que avanza el conocimiento, y no ahorita, siempre lo ha sido, pero ahorita más. El ritmo con que avanza el conocimiento exige que nosotros estemos actualizados. O sea, un profesionista responsable tiene que estar actualizado, ¿verdad? Tiene que estar actualizado, y lo mejor es hacerse miembro de asociaciones como el ACI, ¿verdad? En nuestra área, cada quien busca cuáles asociaciones son como las que me convienen, porque hay tantas asociaciones. Ustedes tienen que ser selectivos para estar asistiendo a congresos, porque en los congresos es donde se está
presentando el estado del conocimiento, o sea, la frontera del conocimiento. Entonces ahí es donde vas a ir a aprender sobre tu área y vas a estar siempre. Si tú te obligas a eso, vas a estar siempre en el estado del conocimiento. Eso no nada más es para los profesores, ¿ok? Es para los profesionistas en general. Eso es muy típico para los médicos, los odontólogos, pero en todas las profesiones debería de ser así. Muchas gracias, doctor, por su respuesta, por sus respuestas y bueno, de manera general, muchísimas gracias por su presentación, por su charla, su tiempo, su disposición el día de hoy y bueno, compartir también de su experiencia y conocimiento con toda la comunidad universitaria, de manera especial con la comunidad estudiantil de la universidad. Y bueno, ya para cerrar, nada más no sé si hay alguna otra cosa que quiera comentar usted, algo más que quiera mencionar. Pues nada más que para aquellos universitarios que les interese conocer un poco del concreto, que se acuerden que tenemos un programa, la universidad tiene un programa que es el Provericit, ¿sí? Para hacer una estancia de verano científico. Si ustedes cumplen con los requisitos, pues podrían solicitar una estancia con un servidor o con alguno de mis colegas aquí en el Instituto de Ingeniería Civil, ¿verdad? Para que aprendan. Hay algunas carreras que son afines a la ingeniería civil y a lo mejor les pudiese interesar, ¿por qué no complementar sus estudios con alguno de los posgrados que tenemos aquí en la facultad? Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, ya para cerrar la conferencia del día de hoy, solamente les recuerdo a los asistentes de llenar su formulario para poder validar su actividad de formación integral. Y bueno, pues me despido de ustedes. Espero que haya sido de muchísima utilidad, de su agrado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, mi nombre es Ana Sofía Guajardo. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima charla y que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, Ana. Gracias a todos. Gracias.